Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Conjuntamente con Fernando Villavicencio dirigen un importante portal que ha sido el escenario para gravísimas denuncias sobre corrupción en el país. La situación actual se ha desarrollado alrededor de dudas que genera el inicio de un nuevo gobierno en Ecuador, relaciones y contactos que estarían dándose a nivel de la legislatura, también del Ejecutivo. Las declaraciones de un legislador de Creo, Francisco Jiménez, fueron las primeras en dar cuenta de que algo extraño está sucediendo. Se llegó a hablar en estas declaraciones de un eventual indulto a ciertos personajes del correísmo. Esto llevó a nuestro invitado Cristian Zurita a publicar este tuit que lo ven en pantalla. Se van a tomar el Consejo de la Judicatura, sacarán al consejero Murillo, armarán nueva mayoría, destituirán a Iván Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional para que otro juez acepte el recurso de revisión a favor de Correa. Así está el escenario. Salvador Quispe, quien se perfila por su parte como candidato a la presidencia de la Asamblea, el día de ayer publicó este otro tuit. Indignante esta forma sucia de hacer política. Primero me piden amnistía para Jorge G. y otros, y como no nos consiguen, ahora la venganza sacando las demandas del correísmo en mi contra del año 2013. Prefiero quedarme sin la presidencia de la Asamblea antes de caer en estos chantajes. Para sumar a esto, Fernando Villavicencio, en declaraciones que la transmitimos en esta emisora, condenó los cabildeos que se están dando en la Asamblea al tiempo de declararse como asambleísta autónomo e independiente y denunciando que no hay transparencia en lo que se cabildea y negocia en estos días en la nueva Asamblea. Ante este panorama, reiteramos nuestro saludo a Cristian Zurita y quisiéramos preguntarle qué es lo que está pasando. Es un gusto, un saludo para toda su audiencia, muchas gracias por esta invitación. Bueno, todavía no es claro qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Existe demasiada niebla y poca luz en este camino que apenas estamos empezando, pero obviamente existen campanadas y ciertos lineamientos que nos permiten identificar que existe un bloque legislativo, que es el de UNES, ¿sí? Unión por la Esperanza, que está tratando de constituir una mayoría basada en acuerdos que de alguna manera quedan en evidencia. ¿Sí? Sería la posibilidad de revisar el caso Sobornos u otros, en el cual o Jorge Glass quede de alguna manera liberado de responsabilidades, ¿sí? Y pues pueda salir de la cárcel, y el otro es que el propio Rafael Correa pueda quedar liberado a cambio de acuerdos clarísimos de gobernabilidad futuras en la Asamblea. Y esto lo puede manejar tal vez UNES con mayor versatilidad, porque ellos pueden solicitar a los otros bloques que se unan a su propuesta como una ficha, ¿no? Una ficha que tiene la capacidad de moverse de un lado a otro y embonar de acuerdo a las necesidades. Han habido obviamente conversaciones con el Partido Social Cristiano, ¿sí? En esa línea, el Partido Social Cristiano no ha ocultado, lo señaló a través de Henry Kronfle, que están buscando la presidencia de la Asamblea Nacional, y pues la Asamblea y la búsqueda de la presidencia significa pactar con otros grupos, así pueda ser el correísmo. De alguna manera todos se han referido. Se refirió en primera instancia el señor Jaime Durán Barba, ¿sí? Asesor cercano a Jaime Nebot y fue asesor de la campaña de Guillermo Lasso, y dijo que existió un proceso constante de persecución sin razón al correísmo. Lo dijo, ¿sí? Luego fue el propio Jaime Nebot quien dijo que había que buscar un acuerdo y que no podían ser sectarios y que se podían incluso buscar acuerdos con el correísmo. Luego fue el propio Rafael Correa que dijo que le daba posibilidad de gobernanza al actual presidente a cambio de ciertos temas como el supuesto cese de Laufer, ¿sí? Y luego viene la declaración de Jiménez, ¿sí? Es decir, todos de alguna manera están apuntando a una posibilidad de acuerdos de gobernabilidad a cambio de temas claros, ¿sí? Y ese tema básicamente pasa por la posibilidad de revisar los procesos, ¿no?
¿Qué le dijo a usted, Ahora, licenciado Zurita, las declaraciones de Francisco Jiménez? ¿Fue una actuación cándida de este legislador que está aún por estrenarse? ¿Se le fue la lengua? ¿Fue una imprudencia o una novatada? no bajo ninguna circunstancia. Yo creo que conociendo a Guillermo Lasso, que es un hombre que le gusta tener absolutamente todo controlado, y siendo de alguna manera una persona cercana, ¿sí? A Guillermo Lasso, yo no creo que se atreva a haber dado una declaración así porque sí, ¿sí? Y la pregunta tampoco fue inocente, o sea, no había razón para hacer esa pregunta. Sin embargo, se la hace, ¿sí? Y deja en evidencia todo lo que dijo Jiménez en esa respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque de por medio ya existía una valoración, tal como él lo señaló. Él dijo claramente, estamos valorando, ¿sí? ¿Qué significa ese estamos valorando? ¿Quién? ¿El círculo inmediato del presidente electo? ¿Sí? Personas cercanas con sus vasos comunicantes al correísmo, grupos interesados del Partido Social Cristiano que quieren obtener a toda costa la presidencia de del, de la Asamblea Nacional. O sea, ¿quiénes están valorando? ¿Sí? O sea, no fue bajo ninguna circunstancia gratuita. Puede haber sido un globo de ensayo para entender cómo la sociedad civil reacciona frente al tema. Y en primera instancia podemos dar fe de que no existió así como una respuesta contundente a las declaraciones del señor Jiménez. Fue simplemente fue como sorpresiva y todo el mundo se quedó como esperando tal vez un poco de apalancamientos mayores con respecto a lo que quería decir. La respuesta vino después de unas pocas horas y luego pues cuando ya se supo y se conoció de mucha gente efectivamente en Guayaquil que existían conversaciones y que habían propuestas de que se pueda traer a Rafael Correa, de que efectivamente alguien pueda encargarse del proceso de revisión del caso, pero básicamente todo pasa por acuerdos o próximos acuerdos que pueden existir en la Asamblea Nacional. Y obviamente en eso están los bloques grandes, porque se encuentra la Asamblea dividida de tal manera que nadie puede tener la capacidad de acción por sí solos. Necesita efectivamente unirse al menos 3 bloques para poder tener una mayoría y poder movilizar este tren político que se llama Asamblea Nacional. De lo contrario, pues básicamente van a estar corchados, pero debemos entender que los acuerdos por los que UNES solicita o busca llegar a acuerdos pasan por esta posibilidad de que se revisen los procesos de corrupción que ya han sido sentenciados en el pasado. Licenciado Zurita, que Guillermo Lasso no haya dicho nada al respecto, debería también decirnos algo, porque él no ha salido a aclarar la situación. Han habido otras voces de otros funcionarios aquí en Cuenca. Por ejemplo, fue Esteban Bernal quien salió a decir que no, que era un malentendido, que todo esto ha sido una confusión malintencionada. Además, que no se ha tratado sobre estos temas, pero al mismo Guillermo Lasso no le hemos escuchado pronunciarse al respecto. Hizo una declaración menor señalando que este tema era imposible, como que si no le daba la importancia necesaria a lo que efectivamente se había dicho. Y puede ser que se generen o que se cometan este tipo de errores en estos nuevos procesos políticos. No es algo que directamente hayamos estado acostumbrados en los últimos 14 años que se pueden cometer, y puedo de alguna manera identificar que se trate de algún tipo de error. Pero este tipo de errores lo que generan es un inmediato desgaste en lo que significa el ejercicio del poder antes de que lo esté ejerciendo, ¿sí? O sea, y es muy grave. O sea, este tipo de declaraciones no se pueden hacer si es que efectivamente no existe una línea, un plan, y nos deja una línea clara de evidencia de que al menos al inicio de lo que significa la consolidación de este nuevo gobierno no existe un plan de comunicación, algo totalmente distinto a lo que existía en el correísmo. Podemos recordar que lo tenían todo muy bien planificado, sabían efectivamente qué es lo que tenían que decir, y sobre lo que decían generaban una serie de
mensajes que trataban de apalancar lo que señalaban los dirigentes de aquel movimiento político que gobernó el país y que de alguna manera siguen en el poder. Tendrá que ponerle mucha atención si es que efectivamente el presidente le restó importancia a este tema. Esperemos que efectivamente sea así, pero aspiremos que no vuelva a repetirse por el bien de la ética pública, ¿no? O sea, ahora, más allá, licenciado Zurita, de lo que puede estarse hablando entre Creo y otros actores, como para quitar cualquier duda de que en la Asamblea sí se está hablando de esto y de que no son simples rumores, conjeturas o especulaciones, está allí el tuit de Salvador Quispe, quien dice que le pidieron amnistía para Jorge G. Jorge G. ¿Quién más puede ser? Y que él prefiere quedarse sin la presidencia de la Asamblea antes de caer en estos chantajes. Bueno, él también ha recibido una serie de golpes porque han empezado a circular una serie de forma informalmente, ¿no? A través de redes sociales se ha hecho y se ha recorrido varios de los informes que Contraloría General del Estado emitió en su momento en contra de Salvador, porque se identificaron ciertos inconvenientes en sus funciones como prefecto. Yo no puedo juzgar eso porque no he tenido la oportunidad de revisar esa información. Para mí es nueva, sabía que existía, pero yo no había visto estos informes ahora que se empiezan a regar. Y de alguna manera este molde, ¿sí?, que tiene la capacidad de juntarse como una pieza móvil que está proponiendo UNES a todos los bloques, ¿sí? Ya lo ha hecho efectivamente con la alianza, creo, Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos miembros, ha dicho: nosotros no vamos a cruzar esa línea roja. Por supuesto que queremos acceder a la presidencia de la Asamblea, nos interesa, pero nosotros no vamos a cruzar esa línea roja, que significa poner de alguna manera en el tapete sentencias que ya se encuentran ejecutoriadas. Lo hace en este momento Salvador de forma pública. Lo que efectivamente se evidencia es que el bloque de UNES está buscando como principal fórmula de acuerdo el hecho de que se ingresen a revisión las condenas que se encuentran ejecutoriadas. Y pues de alguna manera ya vemos la política que se ha puesto en el tapete. El tema es hasta qué punto el resto de bloques quieren entrar a negociar, ¿sí?, con UNES este tipo de acuerdos que efectivamente rompen la confianza y obviamente la moral pública con respecto a los hechos de corrupción sucedidos. Creo que es un grave error de los movimientos, creo que ha sido un grave error del Partido Social Cristiano y de Creo tratar de buscar un acuerdo bajo, y solo el hecho de que se haya colocado en escena la posibilidad de que esto se realice y que de alguna manera lo dejen en evidencia como lo hizo Jiménez ya es un grave error, ¿sí? Creo que es un error el hecho de que se haya señalado de que quieren llegar a la presidencia de la Asamblea sin haber señalado por parte del señor Henry Kronfle sobre todo que existen esta posibilidad de acuerdos. El único que de alguna manera lo ha dejado en evidencia con claridad es Salvador. Me alegro por esas palabras, porque más allá de las posibilidades de quién se encuentre al frente de la Asamblea Nacional o quién no, pasa por la necesidad de que nosotros como ciudadanos y como políticos podamos reconocer con claridad en dónde están los corruptos, ¿sí?, y cuáles son los mecanismos y planes que tienen para de alguna manera seguir generando influencia política en el Ecuador. Pero además, licenciado Zurita, debería preocuparnos de donde quiera que venga una nueva toma de la justicia para hacer lo que prácticamente le beneficia a ciertos grupos. Bueno, el juicio político contra el ministro Isch vino impulsado por parte del Partido Social Cristiano y lo liberaron de culpa a cambio de que efectivamente coloque un comunicado en el cual pide la salida del vocal Murillo, y tal cual sucedió. Eso sucedió. Entiendo que ahora un juez en la provincia de Los Ríos le ha dado un recurso de protección a su favor. No sé si es que es lo más adecuado, ¿sí?, que este tipo de vicios jurídicos se repitan por más razón que pueda tener
pero ya vemos que existe un camino. Yo cuando puse ese tuit, efectivamente lo puse porque es un escenario viable y real que de alguna manera vemos que se está llevando a cabo. Yo esto no sé esto si le lleva a usted a la conjetura que llega al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien se supone se le pretendería sacar de su función. Bueno, existe un camino que efectivamente nos lleva allá, pero por ahora es un escenario que es real, ¿sí? Y ese escenario está marcado por esas posibilidades, es decir, hay un camino trazado por un grupo que está interesado en ello. Que lo logren efectivamente no es fácil, porque primero hay que ver quién sucede en el caso de que efectivamente se vaya el vocal Morillo del Consejo de la Judicatura, ¿quién asume? Entiendo que es la señora Elsie Celi, que de alguna manera es una persona cercana a la lucha anticorrupción en el Guayas y que bajo ninguna circunstancia dicen, ¿sí?, que permitiría que se dé paso a una posible destitución del presidente Iván Saquicela. Pero cuando el río suena, piedras trae, y de alguna manera nosotros hemos visto que en el Ecuador vemos muertos cargando adobes, ¿sí? El día en que yo empecé a tener esta serie de rumores y comentarios a través de varias llamadas telefónicas, yo empecé a reírme y les decía, no, esto es imposible que suceda, ¿sí? Y a medida de las horas que iban transcurriendo, veíamos efectivamente cómo todo aparentemente se iba configurando. Y dije, no, aquí estamos en un serio problema. Si es que aquí alguien no dice nada, seguramente nos comen y en silencio, ¿sí? Porque no estaban sucediendo los hechos de entre gallos y medianoche, ¿sí? Todo el mundo se estaba preguntando qué va a pasar ya con el caso de revisión de Jorge Glass y Rafael Correa, a la hora que yo puse ese tuit. Y de alguna manera vemos que existe allí un camino, que si bien no es un camino, digamos que es un chaquiñán, pero al menos la línea está trazada. Y eso puede efectivamente darse. Yo creo que en política no es fácil, no es sencillo que los hechos se cumplan tal cual los grupos de influencia o de interés puedan lograrlo al 100%, pero cuando existe un camino, pues luchan por ello, ¿no? Luchan por ello y existe una posibilidad de que se dé de alguna manera en esas condiciones. Al correísmo por lo regular le han salido las cosas siempre bien, ¿sí? Son unos expertos en constituir caminos políticos para lograr sus fines, y no tenemos que pensar que porque simplemente si estamos en un proceso de cambio, eso pueda dejar de funcionar. Es por eso que el grave problema que yo veo que el presidente electo, si no se pronuncie con claridad meridiana con respecto a este tema, porque no solo hay que minimizar estos hechos como que se trata de unos trasnochados que han dicho cualquier cosa, ¿sí? Los trasnochados nos han gobernado hasta la presente fecha, así que no creo que pueden existir comentarios minimizando este tipo de hechos que están sucediendo en el país. Sobre lo que no queda duda es la compleja situación que tiene que enfrentar el nuevo presidente Guillermo Lasso en términos de gobernanza, de gobernabilidad. Hay inquietudes sustentadas sobre el papel de la Asamblea Nacional y la situación en este sentido que se presenta en el país en forma previa y que se hará de o influirá de una manera más drástica en los primeros meses del gobierno de Lasso. Yo tengo la impresión de que Lasso no tiene unos adecuados operadores políticos, ¿sí? Al menos que sean visibles y que estén en este momento trabajando, porque de hecho así es la política. Muchas cosas se logran bajo acuerdos y componendas que pueden ser reservadas, y lo mejor es constituir, por el bien de la democracia, acuerdos públicos, por más de que no nos gusten o por más de que puedan generar conflictos públicos, siempre es mejor hacerlo. Y me da la impresión de que en este momento él no tiene, de hecho nunca ha tenido un operador político, lo que ha tenido es personas que han apoyado unas maquinarias electorales. Otra cosa es estar en el poder y ver efectivamente cómo tienen la capacidad de sobrellevar todo este tipo de pequeñas bombas, ¿sí?, que van minando su caminar hasta que llegue efectivamente a la presidencia, y ver efectivamente cómo tienen la capacidad de desmantelar este tipo de narrativas, porque son las narrativas amigas, porque ya vemos que de alguna manera sí se
sí se han dado ciertos procesos al ver claramente la destitución del vocal Murillo, que van minando la credibilidad de un gobierno que ni siquiera termina de armar su gabinete. Entiendo que señaló que hoy se van a conocer los primeros nombres de su gabinete. Creo que es un grave error dar a conocer esos nombres, porque significa que en pocos días ya estarán torpedeados sus reputaciones simplemente porque sí, a través de redes. Y eso es lo que de alguna manera va a pasar, y es posible que los nombres que den ahora no lleguen al 24 de mayo, ¿sí? Así que veamos efectivamente qué capacidad tiene de rearmarse desde lo estratégico y de lo comunicacional para enfrentar todas las bombas políticas que tendrá que recibir el nuevo gobierno desde ahora hasta en los próximos 4 años, ¿no? Ya vemos el enorme desgaste que sufren los gobiernos que enfrentan políticamente las crisis. Para finalizar, licenciado Zurita, ¿quiénes mira usted como los principales portavoces del futuro gobierno? Más allá, por supuesto, del presidente y vicepresidente elegidos. Allí está César Monge, por ejemplo, que salió al frente en toda esta polémica para hacer énfasis en que hay un compromiso para combatir y luchar contra la corrupción, y está, por otra parte, también ese comité de transición con varios políticos que han sido nombrados como representantes de Guillermo Lasso. Tanto el señor Correa como el señor Holguín, yo creo que son personas que actúan de buena fe, ¿sí? Pero no son unos expertos políticos y creen, y de alguna manera esto es como caminar en medio de lobos, ¿sí? O sea, no pueden mantener una línea tal como lo han estado manteniendo cuando de por medio están rodeados de una jauría, ¿sí? O sea, es un contrasentido hacerlo. O sea, hay que estar a la altura de las circunstancias de lo que significan las condiciones políticas. Yo saludo y me alegra haberlo escuchado a Juan Carlos Holguín decir que bajo ninguna circunstancia pueden haber acuerdos y pactos con la mafia. Es lo correcto. Sí, pero el segundo paso a esas declaraciones es efectivamente dejar en evidencia cómo es que este grupo de políticos que representan a la mafia y que intentan llegar a acuerdos supuestos acuerdos de gobernabilidad, intentan hacerlo. Ese es el paso que deben dar para de alguna manera dejarlos en evidencia, ¿no? Sin menoscabar la necesidad de que tienen que haber acuerdos para llegar a unos procesos de gobernabilidad, pero ahí está la izquierda democrática, ahí está Pachacutic, ahí están... y están ellos. Los 3 bloques tendrían la capacidad de hacerlo y de llegar. Depende básicamente de los intereses y la necesidad de que las cosas sean posibles. De eso se trata la política, ¿no? De hacer hechos imposibles como posibles. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Ha escuchado al licenciado Cristian Zurita, editor del portal Periodismo de Investigación.